Ahora hablemos sobre la anamnesis, que es realmente la sección correspondiente al interrogatorio que realizamos a nuestros pacientes. La anamnesis tiene distintas partes y vamos a abordar cada una de ellas individualmente. Pero ¿cuál sería la visión general de las partes de la anamnesis? Aquí tenemos en primer lugar la información general y fuente de información, el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, historia personal y social, y la revisión de aparatos y sistemas. Dentro de la información inicial, debemos recopilar la fecha y hora en la que se toma la historia clínica. Esto es fundamental porque, como mencioné anteriormente, la historia clínica tiene un carácter legal y debe ser precisa respecto al momento en que se recopiló la información. Esto es crucial porque muchos de los datos son subjetivos y pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si tomamos una historia clínica de un paciente sobre su dolor de cabeza, es posible que su relato cambie la próxima semana cuando ya no tenga esos síntomas o incluso cuando haya desarrollado nuevos síntomas. Los datos de filiación son otro elemento que corresponde a datos epidemiológicos como el sexo, el estado civil y la edad del paciente. Finalmente, la fuente de información es importante. Habrán situaciones en las que no podremos obtener el relato directo del paciente. Por ejemplo, en casos de un paciente con demencia severa, seguramente serán los familiares quienes tendrán que proporcionar parte o toda la información de la historia. O consideremos un paciente que está intoxicado y llega a la sala de emergencias. Presenta una alteración del estado de conciencia. En este caso, la información sobre la enfermedad actual sería dada por algún testigo o algún amigo que lo trae al hospital. La siguiente parte de la historia clínica que quiero abordar es el motivo de consulta. Este es realmente la razón o el problema que lleva al paciente al hospital o a la consulta y nos sirve como punto de anclaje para nuestras preguntas iniciales al momento de la anamnesis. El motivo de consulta puede ser único, pero en muchas circunstancias, como en el entorno ambulatorio, los pacientes pueden tener más de un motivo de consulta que desean abordar con el médico. Es importante recordar que el motivo de consulta es solo un punto de partida. El diagnóstico final puede ser diferente al motivo de consulta inicial que llevó al paciente a buscar atención médica. Por ejemplo, he tenido pacientes que han acudido a la sala de emergencias por un motivo de consulta como dolor en los pies, pero tras una evaluación detenida, su diagnóstico final era algo mucho más severo, como una insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. La clave aquí es no sesgarse con el motivo de consulta. Si un paciente viene por un dolor de cabeza, no debemos asumir automáticamente que el diagnóstico final estará necesariamente relacionado con el sistema nervioso central. Ahora pasemos a la enfermedad actual. La enfermedad actual es realmente donde se centra el enfoque principal del interrogatorio. Esta sección es el relato detallado de los problemas del paciente y debe ser idealmente completo, claro y presentado de forma cronológica para que nos permita entender el contexto en el que han ocurrido todos los síntomas del paciente. Para realizar una buena anamnesis de la enfermedad actual se requieren técnicas de comunicación un poco más avanzadas. Como dije antes, la historia clínica no es simplemente una serie de preguntas, pero hay un arte en la forma de preguntar y en la forma en cómo recolectamos la información del paciente. A veces es útil captar las palabras exactas del paciente en datos objetivos como subjetivos. Estamos tratando de caracterizar en la sección de la enfermedad actual cuáles son los síntomas del paciente, su intensidad, su duración y cualquier otro factor relevante que nos ayude a entender su condición. Ahora, caracterizar los síntomas del paciente puede hacerse de forma sistemática. Lo ideal es adoptar algún tipo de mnemotecnia, especialmente si estamos empezando a hacer historias, para recordar cuáles son los elementos que debemos preguntar. Aquí tenemos la mnemotecnia Alicia Fredusa, que nos va a ayudar a recordar sobre aparición, localización, intensidad, características y radiación, aliviantes o agravantes, frecuencia, duración y síntomas asociados. Cuando hablamos de aparición, estamos hablando de cuándo comenzó el síntoma, cuál es el tempo de la enfermedad. La localización, por ejemplo, es importante porque nos dice qué órgano podría estar afectado en un caso de dolor, como por ejemplo en el cuadrante inferior derecho, una situación de dolor abdominal puede ser sugerente de apendicitis. La intensidad es importante porque vamos a ver qué tan incapacitante puede ser este síntoma, qué tan fuerte. Y sobre las características, por ejemplo, en el caso del dolor, es importante saber si es un dolor de tipo opresivo o un dolor de tipo punzante. La irradiación en el dolor, o tomando de nuevo ese mismo ejemplo, puede ser importante en el caso de que el dolor tenga una irradiación hacia el miembro superior izquierdo, que puede ser sugerente de un infarto. Aliviantes y agravantes pueden incluir posiciones o medicaciones que empeoran o alivian el síntoma, y en frecuencia, duración y síntomas asociados es importante recordar que hay síntomas que pueden ocurrir concomitantemente al síntoma principal.
Por ejemplo, un caso de cefalea puede estar acompañado con náusea, vómito y fotofobia, y eso puede ser sugerente de una migraña. Ahora, cuando estamos elaborando la sección de la enfermedad actual, es crucial tener en cuenta los pertinentes positivos y los pertinentes negativos. Con esto me refiero a que cada síntoma tiene una información clave que debemos saber si el paciente tiene o no tiene. La presencia o ausencia de ciertos elementos en la descripción del síntoma nos ayuda a incluir o excluir ciertos diagnósticos. Por ejemplo, un pertinente positivo como tener dolor de pecho acompañado de náusea y vómito puede sugerir algo tan serio como un infarto de miocardio. Y en el otro lado, un pertinente negativo como la ausencia de fiebre podría ayudarnos a disminuir la posibilidad diagnóstica de una infección en un paciente que presenta con dolor abdominal. La siguiente sección es sobre los antecedentes patológicos personales, y esta es una sección bastante extensa. Así que vamos a describir los elementos que podrían estar incluidos en esta sección. Entre los elementos que vamos a hablar podrían ser la enfermedad de la infancia, las condiciones médicas, las cirugías, la historia ginecológica en mujeres y antecedentes psiquiátricos. En las condiciones de la infancia podría ser importante rescatar si el paciente ha tenido algún historial de sarampión, de viruela o algún otro virus de la infancia. Esto sería más importante en la población pediátrica. En cuanto a las condiciones médicas, sería importante saber condiciones que el paciente haya tenido o que le hayan dicho que tiene. Muchas veces se pregunta sobre enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y algún tipo de cáncer que el paciente haya tenido como diagnosticado previamente. Estas condiciones son relevantes porque nos pueden orientar a ciertos diagnósticos. Por ejemplo, un paciente con historial de cáncer diseminado que presenta por un dolor de cabeza nuevo podría hacernos pensar en una metástasis cerebral. Igual que con el motivo de consulta, hay que evitar sesgos sobre las condiciones médicas previas del paciente. Aunque nos pueden ayudar a entender mejor el contexto de la enfermedad, no debemos cerrarnos prematuramente a un diagnóstico. Un ejemplo que les doy es si una mujer tiene un historial de migrañas y viene con dolor de cabeza, no necesariamente tenemos que asumir que es otra migraña. En la cuestión de cirugías es importante saber el procedimiento y fecha. Esto es relevante porque en el caso de que un paciente venga con dolor en el cuadrante inferior derecho, la ausencia de apéndice por un historial quirúrgico de apendicectomía haría que la posibilidad diagnóstica de apendicitis sea improbable. Ahora, en el historial ginecológico, esto en pacientes femeninos, es importante incluir la historia obstétrica, es decir, partos, cesáreas, abortos, fecha de última menstruación, tipo de anticonceptivo. La actividad sexual puede ir en la historia ginecológica, pero también puede ir en la historia social y personal, como veremos más adelante. Y entre las patologías que van en antecedentes patológicos personales, muchas veces se habla de condiciones médicas crónicas como diabetes e hipertensión, pero también no debemos olvidarnos que hay diagnósticos de salud mental en la historia psiquiátrica. A menudo no son mencionados por el paciente a menos que se les pregunte de forma explícita, pero sería importante rescatar algún historial de depresión, ansiedad o patologías más graves como esquizofrenia. La siguiente sección es sobre los medicamentos que el paciente está tomando. A veces la clave del diagnóstico puede estar en algún medicamento o en algún remedio que el paciente haya estado tomando previo a la visita. Por ejemplo, si un paciente viene con tos crónica, sería relevante saber si está tomando un medicamento como el enalabril, cuyo efecto adverso es tener tos seca en cierto grupo de pacientes. También es útil porque a veces cuando preguntamos los antecedentes patológicos, un paciente con bajo nivel de instrucción quizá no sepa exactamente cuál es su diagnóstico, pero al preguntar sobre los medicamentos o pedirle que nos muestre las medicinas que está tomando, si nos dice que está tomando algo como metformina, por ejemplo, eso nos orienta a pensar en un diagnóstico de diabetes. Cuando recopilamos la información sobre los medicamentos, es importante saber el nombre genérico del medicamento, la dosis que está tomando, la vía de administración y la frecuencia. Por ejemplo, un paciente que está tomando paracetamol por vía oral 1 gramo cada 4 horas sería un poco alarmante porque nos indica que tiene un riesgo de efectos adversos como hepatitis medicamentosas. En cuanto a los remedios caseros, es importante tratar de preguntar explícitamente, ya que muchos pacientes no lo consideran como un medicamento. Sin embargo, a veces estos remedios caseros están asociados a efectos adversos. Por ejemplo, se han descrito casos de insuficiencia hepática con remedios caseros como el Herbalife. Y lo mismo para las vitaminas y contraceptivos orales. Pueden ser medicamentos que no sean considerados per se medicamentos por el paciente, pero sería importante indagar en pacientes femeninos, ya que pueden
existir interacciones medicamentosas con ciertas terapias hormonales o efectos adversos como la hipercoagulabilidad en pacientes que están tomando contraceptivos orales. Ahora hablemos sobre las alergias. Si bien las alergias pueden ser ambientales, como una alergia al polen, también es crucial indagar sobre las alergias medicamentosas. Esto es especialmente relevante porque algunos pacientes pueden tener reacciones severas a ciertos fármacos y debemos tener claro cuál es esta información antes de mandar algún tipo de receta nueva en un encuentro clínico. En mi práctica clínica en infectología, una de las alergias más comúnmente reportadas es la alergia a la penicilina. Sin embargo, es importante establecer el tipo específico de reacción que el paciente experimentó. Muchas veces he tenido escenarios en los que un paciente dice que es alérgico a la penicilina, pero al indagar más menciona que solo experimentó diarrea. Y esto no constituye una reacción alérgica en el sentido estricto, como lo sería una reacción cutánea o una reacción anafiláctica. Conocer esa información realmente puede ser potencialmente salvavidas. Si tenemos la información que el paciente tiene una reacción muy fuerte, una reacción anafiláctica, una reacción de tipo cutánea severa, como este podría ser un síndrome de Steven-Johnson, debemos evitar a toda costa prescribir un fármaco similar o de la misma familia farmacológica. Ahora hablemos sobre la historia familiar. Este es un componente vital en la evaluación clínica porque nos da pistas sobre las posibles enfermedades hereditarias como hemofilia o hipercolesterolemia familiar que tienen alguna asociación genética, pero también nos puede dar luz sobre enfermedades crónicas como la diabetes y hipertensión que tienen alguna predisposición familiar, aunque en menor grado. Además del uso de la historial familiar puede ser importante para enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o trastornos por uso de sustancia que tienen una base genética y ambiental más compleja. La historia personal y social es la siguiente categoría. Esta sección puede ofrecer pistas diagnósticas que no se podrían obtener en otras partes de la historia clínica. La ocupación, por ejemplo, es importante porque ciertas ocupaciones pueden ser factor de riesgo para ciertas enfermedades. Una trabajadora sexual tiene un factor de riesgo elevado para infecciones de transmisión sexual, incluido VIH. Una persona que trabaja en una granja puede estar expuesta a una enfermedad transmitida por animales, una zoonosis como el caso de la brucelosis. El uso de sustancias como el alcohol, tabaco y drogas debe ser indagado porque pueden ser factores riesgos para enfermedades como la cirrosis del cáncer de pulmón. La religión puede tener una importancia como dato en la historia clínica porque un paciente como testigo de Jehová va a rechazar una transfusión sanguínea, lo cual es crucial saber en una situación de emergencia. Es importante saber sobre el estilo de vida del paciente, especialmente si está teniendo un estilo de vida saludable y son factores de riesgo cardiovascular modificables. La actividad sexual es otro elemento de la historia personal social que se debe obtener, igual cuando se está indagando sobre el tipo de riesgo que tiene el paciente para desarrollar enfermedades de transmisión sexual, especialmente en pacientes más jóvenes que tienen actividad sexual. El estado civil y la vivienda. En el caso de la vivienda es importante rescatar esa información porque existen enfermedades que son endémicas de ciertas áreas. Un paciente en la costa ecuatoriana probablemente esté mucho más expuesto a enfermedades como el dengue y el chikungunya. Además, las condiciones de vivienda pueden ser factor de riesgo adicional para hacinamiento en casos como el de la tuberculosis. Muchas veces la historia personal y social es un elemento de la historia que no se pregunta mucho de forma completa, pero os puedo decir que muchas veces la clave del diagnóstico ha estado en preguntar algún tipo de elemento en la historia social como la ocupación o algún tipo de región geográfica de la que viene el paciente. Por ejemplo, un paciente que retorna de un viaje a África y viene con un cuadro de fiebre, esta información puede ser importante para llegar a un diagnóstico de malaria. Ahora quería abordar un poco más sobre el uso de sustancias en la historia clínica, ya que va a tener algunas consecuencias sobre el enfoque diagnóstico y las conversaciones que podrías tener en salud para el paciente. Sobre el tabaquismo, sería importante cuantificar cuál es el consumo de tabaco en términos de paquetes años, ya que se correlaciona con el riesgo de enfermedades como el cáncer de pulmón, el EPOC y otras enfermedades cardiovasculares. En el caso del alcohol, es importante tratar de establecer cuál es el grado de consumo de alcohol. Una herramienta que se puede usar es el cuestionario CAGE para evaluar el riesgo de dependencia
al alcohol. El consumo excesivo de alcohol también es un factor de riesgo para enfermedades hepáticas, la cirrosis, pancreatitis, trastornos neurológicos. Y sobre las drogas ilícitas, es importante saber qué sustancias se está utilizando porque cada una tiene su propio perfil de riesgos y complicaciones. La vía de administración, especialmente si se está usando por vía intravenosa porque aumenta el riesgo de enfermedades como la hepatitis B, C, VIH y endocarditis infecciosa. Esta diapositiva muestra cómo se calculan los años de consumo del tabaco, basado en el hecho de que 20 cigarrillos son un paquete. Así que un fumador de 10 cigarrillos al día que ha fumado durante 15 años tendría, por ejemplo, 7.5 años de consumo de tabaco. Y finalmente, existen otros elementos misceláneos de la historia clínica, que incluyen cuestiones como las inmunizaciones y las pruebas de screening. En el caso de las inmunizaciones, si estamos en un encuentro ambulatorio en la consulta externa, sería importante saber si el paciente ha recibido vacunas, por ejemplo, contra el neumococo, contra la influenza y en esta época contra el coronavirus. Y en las pruebas de screening se pueden usar, se puede tratar de establecer si el paciente ha tenido pruebas de tamizaje, como la prueba de Papa Nicolau, que se usa para el tamizaje de cáncer cervical en mujeres. Ahora hemos hablado de muchos elementos de la anamnesis, pero realmente un elemento final es la revisión de aparatos y sistemas. Esta es una herramienta útil para una evaluación clínica completa. Aunque el motivo de consulta en la enfermedad actual guía inicialmente el enfoque diagnóstico, la revisión de aparatos y sistemas permite una evaluación más holística del estado de salud del paciente. La RAS nos puede ayudar a identificar síntomas que el paciente no mencionó inicialmente, pero podrían ser más graves o urgentes que el motivo de consulta inicial. Por ejemplo, la presencia de sangre en las heces podría ser un indicativo de una neoplasia gastrointestinal que requiere una evaluación más pronta. También nos permite reevaluar y reorganizar el diagnóstico diferencial, especialmente en el caso donde los síntomas emergentes en la RAS son más graves o potencialmente mortales que el motivo de consulta inicial. Un ejemplo sería una mujer que viene por una atención para un motivo de consulta de control de la hipertensión, pero si menciona síntomas más graves como sangre en las heces, igual me haría cambiar el enfoque de ese encuentro clínico. Y realmente el punto de la revisión de aparatos y sistemas es que la información recopilada puede llevar a un cambiar de urgencia al enfoque del plan de tratamiento. Incluso las preguntas de la revisión de aparatos y sistemas podrían llevar a una derivación inmediata a la emergencia, según lo que nos cuenta el paciente. Aquí están algunos ejemplos de preguntas de revisión de aparatos y sistemas, pero sería una revisión un poco de pies a cabeza. Por ejemplo, ha perdido peso, ha tenido fiebre, dolores de cabeza, hasta bajar a el área gastrointestinal, ir a la sección de la piel, síntomas neurológicos. Pero esos serían algunos ejemplos de las preguntas. Así que llegamos a las conclusiones de esta presentación. Evidentemente, la mejor forma de tomar y mejorar en la historia clínica es practicando con pacientes, pero si estamos tomando un enfoque sistemático con el que acabamos de ver, podemos mejorar la información que sacamos en la toma de la historia clínica. Y la historia clínica realmente es un documento legal y confidencial que recopila toda la información clínica de los encuentros pasados, presentes y futuros de un paciente. Y es realmente una buena base para formar los planes de tratamiento. Tenemos que tomar la historia clínica en sus distintas secciones para obtener información de forma sistemática, siempre y cuando la situación lo permita y no estemos en una historia clínica más enfocada en una situación de emergencia, pero debemos tratar de que la información sea completa y precisa. Y finalmente, una buena historia clínica definitivamente mejora la calidad de atención del paciente, ayuda a reducir errores médicos, facilita la comunicación interdisciplinaria entre distintas especialidades y distintas áreas de salud, porque si se tiene buena información se pueden llegar a mejores planes. Así que esto concluye la presentación de hoy. Espero que les haya servido como introducción a la semiología y a lo que es una historia clínica. Muchas gracias por su atención.